El evangelista San Lucas nos habla de ese pasaje famoso de una mujer enferma que toca el manto de Jesús. Nos dice que mientras Jesús iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que estaba enferma de flujo de sangre de hacía 12 años y que había gastado todo cuanto tenía en médicos y ninguno había podido curarle, hacer nada por ella, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Al instante recibió esa sanidad que ella estaba buscando y que ella estaba esperando. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de toda la multitud la razón del por qué le había tocado y cómo al instante había sido sana. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Jesucristo es recurrente al decir esta frase: tu fe, tu fe. Él está viendo la fe en todos los que se relacionan, a todos los que se le acercan, a todos los que le hablan. Él está identificando la fe. Y Él resalta la fe en todos estos personajes que están recibiendo un milagro, que están recibiendo una respuesta que ellos están buscando. Porque la fe es lo que lleva a buscar una respuesta, a buscar soluciones. Nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe nos lleva a alcanzar una meta, a tener un logro, un resultado. Y Jesús resalta la fe porque también nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús se agrada de los que muestran la fe. Jesús se agrada de aquellos que tienen esa actitud, tienen esa acción en la fe, de aquellos que se mueven en la fe. Jesús la destaca, la identifica. Es como un fruto que es desconocido. Cuando lo identifica, lo resalta y dice: esta es la fe. Por eso es que no es que Jesús no conociera a quien había tocado su manto. No es que Jesús desconociera que estaba esta mujer enferma y que recibió sanidad. Él conoce quién es, pero Él está destacando esa fe, que esa fe se manifieste. Él está dando ese testimonio, Él está poniendo las condiciones para que esa fe se manifieste. Eso es lo que Él está haciendo con esta mujer y su milagro recibido. Está poniendo las condiciones para que se manifieste la fe, para que esa fe surja, no se apague, no quede oculta, sino que sea conocida, entendida, experimentada, vivida por muchos. Entonces no es que Jesús desconociera como lo intentó hacer Pedro, sino que Él está haciendo que la fe se manifieste, que la fe luzca, que la fe
se presente, dé evidencias de ese testimonio. Él está dando esa enseñanza, esa cátedra sobre la fe en el campo, para que en el campo se pueda identificar. Y aquí nos muestra que hay dos expresiones de la fe, una expresión correcta y otra expresión incorrecta. Nos dice que las multitudes se agolpaban ante Jesús, lo oprimían. Las multitudes seguían a Jesús porque querían tener un logro, querían tener algo de Él, querían recibir algo, sea sanidad, sean esos milagros. Cada quien tenía de su propósito, su meta a alcanzar con Jesús. Entonces le seguían y le oprimían. Pero solamente esta mujer pudo tener ese resultado, pudo obtener ese milagro que ella estaba esperando. Entonces nos está mostrando dos formas diferentes. Las multitudes se agolpaban y hacían violencia a Jesús. Esto nos está mostrando a aquel que quiere tener un logro por su propia fuerza, por sus propios méritos, haciendo fuerza, violentando algo. Por ejemplo, para exprimir, para obtener el jugo, el zumo de una naranja, de un limón, de una uva, hasta de una aceituna, es común, es natural, así se estila, así se hace, se toma este fruto al que se le va a extraer ese zumo, ese jugo, y se lo oprime, se le aprieta para que suelte ese jugo. De esta forma se obtiene por una prensa. Pero esta prensa está haciendo fuerza, y esta fuerza es un poder. Es un poder para lograr algo. Aquí nos está indicando que las multitudes comúnmente buscan tener un resultado, buscan tener un milagro, una respuesta de Dios, haciendo violencia, ejerciendo presión, ejerciendo fuerza. Como si Dios fuese quien estuviese en las manos de aquel que está buscando una respuesta. Y haciendo esa fuerza, se quiere obtener esa respuesta, que se dé ese resultado esperado, pero con la fuerza. Las multitudes seguían a Jesús buscando una respuesta, buscando un resultado, alcanzar una meta, pero ejercían violencia, ejercían fuerza, forzando esa respuesta. Y esta es una forma incorrecta de lograr las cosas espirituales, de lograr las respuestas de Dios. Porque esta forma es en la que el hombre piensa que tiene a Dios entre sus manos, que piensa que puede forzar, que Dios va a hacer lo que el hombre quiere en el momento que el hombre quiere, ejerciendo esa fuerza, ejerciendo su capacidad, sus recursos, su tiempo, su fuerza. Como esta mujer, que creyendo que podía obtener una salud, una sanidad, estando ella enferma, empleó su tiempo. Empleó todo ese tiempo buscando esa respuesta, esa solución. Ejerció todo lo que tenía, todo su dinero lo empleó. Recurrió a todos los recursos que tenía a su alcance para obtener esa respuesta, esa sanidad. Recurrió a los médicos. Si había un médico acá, iba buscando esa respuesta. Entonces está empleando todos sus recursos, está empleando toda su fuerza,
su tiempo, su sustento, todo lo está invirtiendo para obtener una respuesta. Pero esta no es la forma de acercarse delante de Dios. Esta no es una verdadera fe. La fe no consiste en presionar a Dios. La fe no consiste en que Dios ceda a nuestros caprichos, a nuestra voluntad, que Dios se someta. La fe no es aquella en donde uno impone su capricho, impone su pensamiento, impone su voluntad ante Dios. Porque Dios no está en las manos del hombre. Esta es una falsa fe. Esta es una fe común en la que todos en ese momento, en ese tiempo donde no conocíamos a Dios, lo hacíamos así. Y estas multitudes, al oprimirlo, están manifestando esa búsqueda, están manifestando ese mismo comportamiento que es natural. Ese comportamiento de un hombre que no es espiritual, que no tiene ese entendimiento espiritual, que no es guiado por el Espíritu Santo, busca una meta y emplea sus fuerzas, sus recursos para lograrlo. Como esa primera parte es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En esta falsa fe o en esta fe común, esta fe incorrecta, el hombre va a emplear todos los medios, todos los recursos a su alcance para lograr alcanzar esa meta, esa respuesta. Jesús nos está dando esa enseñanza sobre la fe incorrecta, pero también nos quiere resaltar la fe correcta, que es la fe manifestada por esta mujer. Lo que hizo en otro tiempo, en otro momento, fue erróneo, pero ahora quiere destacar lo correcto, esa forma ordenada, esa verdadera fe. Entonces, dentro de todo ese error, dentro de todo ese comportamiento humano, él va a destacar el comportamiento espiritual de la verdadera fe. Nos dice que esta mujer se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Ese borde del manto de Jesús es muy importante porque representa que Dios es la autoridad, que de Dios es el poder y que el hombre obedece, que el hombre está bajo esa autoridad de Dios. Nos dice en Números 15:39 que estas franjas iban a servir para que cuando las vieran, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos. Aquí nos está diciendo que el que cree en Dios, el que forma parte de su pueblo, el que dice que le busca, es aquel que reconoce a Dios, que está bajo la autoridad de Dios, aquel que está comprometido a obedecer y a buscar a Dios en humildad, en obediencia. Y que el hombre que busca a Dios no debe de ir bajo su propio razonamiento, conforme a sus propios deseos o lo que piense que es necesario. Aquí nos está hablando de ese tipo de fe que se hace desconociendo la voluntad de Dios, saliéndose de la voluntad de Dios y haciendo su propia voluntad. Aquí nos está hablando de las multitudes habían caído en este error, haciendo su propia voluntad, yendo bajo sus propios preceptos, olvidándose del orden de Dios, olvidándose de que debían de mantener
esa obediencia, esa humildad, y se habían vuelto soberbios, altivos, mostrando esa altivez al presionar a Jesús. Pero el borde del manto de Jesús recuerda al hombre que Dios es el Señor, que Dios es el que tiene la potestad, la autoridad, y que el hombre está sujeto a esa autoridad de Dios. Y que el hombre es el que obedece a Dios. No es Dios el que va a obedecer al hombre. No es el hombre el que impone a Dios las cosas, sino que es Dios el que pone en orden al hombre. Entonces el hombre está en manos de Dios. No es Dios el que está en manos del hombre. La mujer enferma que tocó el manto de Jesús reconoce esto, tiene este entendimiento, tiene esta reflexión. Ella anteriormente buscaba sus respuestas, sus soluciones, imponiendo su voluntad, con sus fuerzas, sus recursos. Pero el borde del manto de Jesús dice que los beneficios de Dios se logran en la obediencia, reconociendo a Dios sobre todas las cosas, porque continúa diciendo ese mandamiento en Números, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Y Dios lo firma. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. El borde del manto de Jesús nos lleva a ese entendimiento, a esa reflexión de que Dios es Dios sobre todas las cosas, de que Dios es nuestro Dios y que estamos para hacer la voluntad de Dios. Estamos para buscar a Dios en esa obediencia, en ese orden, en esa santidad. No es el hombre el que se impone ante Dios. No es el hombre el Dios de Dios, sino que es el hombre el que se somete y el que reconoce a Dios. La mujer está reconociendo a Jesús, está reconociendo su poder, su autoridad, su grandeza, y que no puede lograr de Jesús por una presión, por un chantaje, sino por humildad, reconociendo sus errores, en ese arrepentimiento, dejar lo que solía hacer, dejar toda esa vida pasada de costumbres, de acciones que no dieron resultado. Pero ella está comenzando la humildad, a humillarse, a buscar a Jesús en la obediencia, a buscar a Jesús en humildad, reconociendo que Jesús es grande, es poderoso, es hijo de Dios, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, y que ella va a buscar estar en ese cobijo, en ese refugio de Jesucristo. Entonces esta mujer se pone en manos de Jesús. Es diferente tener a Jesús entre las manos para que Él dé ese resultado, para exprimirle esa respuesta, esa solución. Esta mujer ahora se pone en las manos de Jesús, está cambiando. Ese es el arrepentimiento, mostrar un cambio. Y esto es lo que destaca Jesús, porque dice, yo he conocido que de mí ha salido un poder. De mí ha salido un poder, mostrando que tiene a alguien en las manos, que alguien se ha puesto en sus manos. Porque aquel
hombre que quiere exprimir una naranja ejerce poder, ejerce fuerza sobre esa naranja, porque la tiene en sus manos. Ejercemos poder, ejercemos dominio cuando tenemos o creemos tener a Jesús en nuestras manos. Pero cuando hay un cambio y nos ponemos en las manos de Dios, entonces ese poder es ejercido en nosotros. Esa es la muestra de que esta mujer se puso en las manos de Jesús, porque Jesús está manifestando esa fuerza, está manifestando ese poder. Con el simple hecho de sostener algo, se está ejerciendo una fuerza, se está ejerciendo un poder. Y Jesús está sosteniendo, Él conoce que está sosteniendo a esta mujer. Él conoce que esta mujer está entre sus manos porque está manifestando un poder sobre ella, está manifestando una autoridad sobre ella. Él está conociendo que un poder ha salido de Él porque se ha puesto en sus manos. No es como ese pensamiento de que salieron rayos o salió ese poder de Jesús. Está mostrando, está hablando espiritualmente. Alguien se colocó, alguien se puso en mis manos. Alguien se entregó, alguien se arrepintió, alguien se humilló ante mí. Nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, pero la segunda parte es la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de lo que no se ve. Y estar convencidos también es estar derrotados. Estar convencidos también es no tener argumentos, no tener fuerzas para defenderse, para debatir, para contender. La fe nos lleva a esa humillación, a dejar de contender, a dejar de ejercer fuerza y presión delante de Dios. Es humillarse. Porque el que está convencido es aquel que ha sido derrotado. Es aquel que ha sucumbido a ese poder, a esa grandeza y que no tiene fuerzas para luchar contra él, que no tiene argumentos para defenderse. Ese es estar convencidos, derrotados, humillados. Esta mujer está convencida de que Jesús tiene la respuesta, tiene la solución. No tiene argumentos, no tiene fuerzas, no tiene tiempo, no tiene dinero, no tiene nada para convencer a Jesús, para ganarle a Jesús. Y entonces se muestra derrotada. Y en esa derrota Jesús muestra cómo es que esta mujer se pone en sus manos porque la sustenta, porque ella ya no tiene fuerza, ya no tiene argumentos, ya no tiene tiempo, no tiene nada más que entregarse a Jesús. Entonces Jesús la sustenta. Ese es el poder que Él dice, ha salido un poder de mí. Estoy sustentando a alguien. Pero Él conoce a quien está sustentando. No es desconocido quién está en sus manos. Lo que Él quiere es promover que esto sea conocido, que esta fe sea identificada, esta fe sea conocida, vivida, experimentada por muchos. Que muchos se pongan en sus manos, que muchos dejen de contender, dejen de vivir esa falsa fe, se humillen y derrotados delante de Jesús, entreguen su vida para salvación, para salud, para respuestas, para soluciones, porque esa es la verdadera fe, porque Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. En sus manos tenemos esa respuesta y esas soluciones. Esto es lo que nos está enseñando y lo que debemos de vivir, lo que debemos de experimentar. Que esto nos sirva de testimonio, nos sirva de ejemplo
para que esa fe también luzca en nosotros, esa fe también pueda ser mostrada y vivida en nosotros y tengamos verdadera respuesta, verdadera solución, esos milagros verdaderos de parte de Dios. Él quiere sustentarnos, Él quiere darnos ese poder, Él quiere guardarnos, preservarnos entre sus manos. Toquemos el manto de Jesús reconociendo su grandeza, su poder, su señorío y vengamos humildemente y obedientes delante de Él entregando nuestra vida. Dios te bendiga.